A veces, el destino nos coloca en caminos oscuros que jamás imaginamos recorrer. Isabel, una joven inmigrante que se ve obligada a trabajar como limpiadora en una mansión de lujo, jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre cuando el hombre que la contrató, el enigmático Eduardo, un millonario heredero, quedaría en coma tras un trágico accidente. Lo que parecía una simple historia de distancias sociales y diferencias de clase, pronto se convierte en un juego de secretos, traiciones y pasiones incontrolables. Cuando Eduardo despierta, se enfrenta a una realidad que no solo cambiará su vida, sino también la de Isabel, una mujer atrapada entre su lucha por sobrevivir y un amor que amenaza con devorarla. Pero hay algo más, algo que nadie había previsto. El pasado de sus familias está entrelazado por oscuros secretos que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar. Y cuando la verdad salga a la luz, será su amor suficiente para romper las cadenas que los atan. Sumérgete en una historia de amor, intriga y redención. Descubre cómo dos almas destinadas a chocar pueden encontrar la fuerza para sanar, luchando contra los fantasmas del pasado y desafiando un futuro incierto. No dejes que la historia de Isabel y Eduardo pase desapercibida. Sigue leyendo para descubrir cómo el amor y el destino pueden cambiarlo todo. Cada página te llevará más profundo en este torbellino de emociones. ¿Estás listo para enfrentarte a los secretos, las pasiones y las decisiones que marcarán el destino de dos personas condenadas a amarse? Eduardo Hernández era un hombre que lo tenía todo. A sus 35 años, su imperio de bienes raíces se extendía por toda la ciudad, desde lujosos rascacielos hasta mansiones de ensueño. Con un rostro que parecía esculpido por las manos de un artista, y una fortuna que lo ponía en las mesas de los hombres más poderosos, no había duda de que era el dueño del mundo. Sin embargo, una noche fatídica, todo cambió. Un accidente de tráfico brutal, con su coche volcado y destrozado, dejó a Eduardo al borde de la muerte. Durante semanas, estuvo en coma, mientras su familia y amigos aguardaban con la esperanza de su regreso, pero sin una certeza. Y al final, sucedió el milagro, Eduardo despertó. Pero el despertar no fue como los demás. No fue solo el regreso a la vida, fue una apertura a un mundo que él jamás había imaginado. Cuando los ojos de Eduardo se abrieron por primera vez, lo primero que vio fue la luz suave de una lámpara, la blanca cura de las paredes del hospital, por encima de todo, un rostro que no podía reconocer. Una chica joven, de cabello oscuro, recogida en un moño sencillo, vestida con un uniforme de limpieza, estaba junto a él. Sus ojos, grandes y llenos de un dolor contenido, se encontraron con los suyos. No era lo que Eduardo esperaba. No estaba su madre, ni su hermano, ni su asistente personal. La persona que estaba allí, a su lado, no parecía encajar en su mundo. ¿Quién eres?, murmuró, aún débil y desorientado. La chica, visiblemente sorprendida, se acercó con cuidado, temiendo que sus palabras pudieran ser un obstáculo en este proceso tan delicado. Soy Isabel, soy la que limpia aquí, dijo, apenas alzando la voz, como si temiera interrumpir el espacio que Eduardo necesitaba para comprender su situación. Los días transcurrieron lentamente, y Eduardo, aunque recuperándose básicamente, no podía dejar de pensar en la extraña presencia de Isabel. A cada paso por el hospital, sus ojos la buscaban. Ella no era una persona del mundo de Eduardo. Era un inmigrante, trabajador de la limpieza, alguien que él jamás habría anotado en su vida anterior. Pero algo en ella lo intrigaba, y algo dentro de él lo impulsaba a querer entender más. En los pocos momentos que estuvo consciente, Isabel siempre estaba allí, pendiente de él, con una ternura y dedicación que no podía ignorar. Por su parte, Isabel no se atrevía a hablar demasiado con él. Sabía que no pertenecía a ese mundo. Su historia era otra, había llegado a la ciudad en busca de una vida mejor, y aunque sus días transcurrirían en la sombra de las grandes torres de cristal, su corazón aún soñaba con algo más grande. Pero cuando vio que Eduardo despertaba, no fue solo el alivio de su recuperación lo que la hizo sentirse diferente. Ella sintió una conexión extraña, inexplicable. Lo miraba y veía algo más allá de su fortuna y éxito.
Veía a un hombre perdido, atrapado en un mundo que ya no le era familiar. Una tarde, mientras Eduardo observaba el sol declinante desde la ventana de su habitación, Isabel entró como siempre, con su carrito de limpieza. Pero esa vez, no era la limpieza lo que lo tenía preocupado. Él no podía dejar de pensar en ella. Isabel, dijo, por fin, rompiendo el silencio. ¿Cómo es que, tú estás aquí, cuidando de mí, mientras todos los demás? Su voz se apagó, sin saber cómo continuar. Ella levantó la mirada, sorprendida por su curiosidad, pero antes de que pudiera responder, Eduardo continuó, no lo entiendo. Quiero saber más sobre ti. No eres como las demás personas que pasan por aquí. ¿Por qué me cuidas? Isabel dudó un momento, sin saber cómo explicarlo. Finalmente, habló con la honestidad que siempre la había caracterizado, porque, señor Hernández, todos merecen ser vistos. Y aunque tú tienes todo, yo solo quiero que sepas que, de alguna manera, todos estamos luchando por algo. Yo lucho por sobrevivir. Pero también por ser vista y tú luchas por encontrar algo que quizás ya tienes, pero no lo sabes aún. Las palabras de Isabel resonaron en su mente como un eco. ¿Era posible que ella tuviera razón? ¿Era él realmente feliz, o había estado atrapado en una vida llena de riquezas pero vacía de significado? De repente, Eduardo comenzó a sentir que su corazón despertaba de una forma que no había anticipado. Eduardo se pasaba las noches en el hospital mirando al techo, inmóvil. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que danzaban sobre la pared. A veces, se sentía atrapado en esa habitación blanca, aislada del mundo. Había sido el dueño del poder, de las decisiones, y, sin embargo, ahora se sentía como un prisionero en su propio cuerpo. El accidente había dejado no solo cicatrices físicas, sino también un vacío inexplicable en su alma. Lo que más lo sorprendía era lo que sentía cada vez que pensaba en Isabel. Nunca antes había mirado a alguien de esa forma. Ella no encajaba en su mundo. No era parte de su círculo de empresarios, ni de su vida llena de lujo y superficialidad. Isabel representaba todo lo que él había ignorado, las personas invisibles que, a pesar de su sacrificio diario, nunca pedían nada a cambio. Sin embargo, en su mente se mezclaban sentimientos de confusión y una creciente admiración hacia ella. Cuando ella lo miraba, sentía que sus ojos no lo veían como el hombre que poseía todo, sino como alguien más. Sentía que Isabel lo veía de manera auténtica, como nadie más lo hacía. En sus pensamientos, Eduardo se cuestionaba si había estado viviendo realmente. Todo lo que había conocido hasta ahora le parecía vacío. Las reuniones de alto nivel, las cenas con socios importantes, las celebraciones sin fin. ¿Había sido eso lo que realmente lo hacía feliz? O tal vez, había estado viviendo una vida llena de ruido, pero sin sentir nada profundo. El despertar, literalmente, lo había sacado de su zona de confort, pero también le había dejado una sensación extraña. Como si, de alguna manera, algo dentro de él estaría por cambiar. Había perdido mucho en ese accidente, pero algo más grande estaba comenzando a despertar en él, la necesidad de conectarse con algo real, algo que lo hiciera sentir vivo. Isabel, por otro lado, nunca imaginó que su vida podría cambiar al cruzarse con alguien como él. A pesar de su humildad y su aparente indiferencia ante su fortuna, no podía dejar de pensar en Eduardo. Ella sabía que él era diferente a los hombres que había conocido antes, aquellos que solo veían su trabajo y su origen humilde. Pero Eduardo no parecía juzgarla, algo que la desconcertaba. Su vida no había sido fácil. Había llegado al país con la esperanza de una vida mejor, pero pronto se dio cuenta de lo difícil que sería empezar de nuevo, especialmente siendo inmigrante. Aceptó trabajos de limpieza en el hospital, un lugar que le permitía sobrevivir, pero al mismo tiempo la mantenía lejos de la vida que había soñado. No hablaba mucho con los pacientes ni con los demás empleados. A menudo se sentía invisible, como si no existiera fuera de su tarea de limpiar y barrer.
Pero algo había cambiado cuando vio a Eduardo despertar. No sabía por qué, pero lo sentía cercano. Tal vez era la vulnerabilidad en sus ojos, tal vez el dolor reflejado en su rostro. Un día, mientras Eduardo estaba en su habitación, con la cabeza recargada en la almohada y los pensamientos nublados por la confusión, Isabel entró de nuevo. Esta vez, sin que lo pensara, él la llamó. Isabel. Ella se giró, sorprendida de que le hablara, pero no de una manera distante. Lo hizo como alguien que realmente necesitaba ser escuchado. ¿Por qué te quedas aquí? En este lugar, haciendo este trabajo, siendo invisible para los demás. La voz de Eduardo era suave, cargada de una tristeza que no lograba ocultar. Isabel se acercó, con el corazón acelerado. Sus ojos se llenaron de una emoción contenida, mientras intentaba reunir las palabras adecuadas. Porque tengo que estar aquí. No tengo otra opción. Mi familia depende de mí, y este trabajo es lo único que puedo hacer por ahora. Pero, eso no significa que no tenga sueños, o que no sea capaz de sentir. Eduardo la miró profundamente, como si, por fin, entendiera algo. No era solo la pobreza la que marcaba a Isabel, sino su resiliencia. Ella tenía un mundo interno tan rico, lleno de esperanza y de dolor, que él comenzaba a desear conocer más. Isabel, al ver la expresión en su rostro, continuó, pero esta vez su voz temblaba ligeramente, no todo el mundo ve a las personas como tú, señor Hernández. Algunos, como tú, ven lo que hay más allá de la superficie. Yo veo el miedo en ti. Sé que te estás preguntando qué pasa ahora, y cómo cambiar las cosas. ¿Y tú, qué cambiarías? Eduardo la miró fijamente, como si la respuesta de Isabel pudiera darle alguna pista sobre el rumbo que debía tomar. Ella respiró hondo, mirando hacia el suelo. Cambiaría muchas cosas. Pero lo más importante es que dejaría de preocuparme por lo que no puedo controlar, y comenzaría a ser quien realmente soy. Las palabras de Isabel lo impactaron. Algo en él se movió, algo que había estado dormido durante años. ¿Era posible que, en medio de todo su poder y riqueza, no se hubiera permitido ser él mismo? Había estado jugando un papel todo el tiempo, sin darme cuenta de que lo más valioso no era lo que tenía, sino quién era realmente. La relación entre Eduardo e Isabel estaba en un punto en el que los dos ya no podían negar la conexión que sentían el uno por el otro. Sin embargo, un día, la calma se rompió. Un giro inesperado en la vida de Isabel la sacó de la invisibilidad de su rutina diaria y la lanzó a un dilema que nunca imaginó. Era una tarde soleada cuando Isabel, después de haber terminado su turno, recibió una llamada extraña. El número no era conocido, pero algo en su instinto la empujó a contestar. ¿Isabel? Soy Sofía, la asistente de Eduardo. Necesito que vengas a verlo, es urgente. Isabel frunció el ceño, confusa. ¿Qué podía ser tan urgente? La idea de que Eduardo necesitara algo la hizo sentir una mezcla de ansiedad y algo más, algo que no se atrevía a reconocer. Sin embargo, no había vuelta atrás. Tomó el tren hacia la mansión de Eduardo, sin saber que, con esa decisión, su vida cambiaría para siempre. Cuando llegó, Eduardo la esperaba en su despacho, su rostro serio y distante. Isabel, siéntate, dijo, indicándole una silla frente a él. Había algo en su tono que la hacía sentir incómoda. ¿Qué sucede, Eduardo?, preguntó, inquieta. Hay algo que tengo que decirte, comenzó él, mirando al suelo por un instante. Algo que no te he contado. Antes de tu accidente, te vi en el hospital y supe que estabas trabajando aquí. Pero hay algo más que no sabes, algo que está relacionado con tu vida. Isabel se tensó. ¿Qué quieres decir? Eduardo levantó la mirada, como si estuviera preparándose para dar un golpe que cambiaría todo. Isabel, tu situación no es lo que parece. Mi familia, mi padre, de hecho, tuvo algo que ver con tu llegada a este país. Isabel lo miró fijamente,
sin comprender del todo. ¿Mi llegada? ¿Qué estás diciendo? Tu padre, dijo él con firmeza, trabajaba para mi familia hace años. Pero hace tiempo, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía por qué, pero lo que descubrí es que tu padre dejó una deuda pendiente con nosotros, una deuda que él nunca pagó. Ahora, todo esto se ha vuelto más complicado de lo que pensabas. Tú, eres parte de esa historia, Isabel. El aire se cortó entre los dos. Isabel quedó sin palabras, el rostro pálido, como si una bomba explotada hubiera hecho en su interior. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mi padre. ¿Estás diciendo que tú sabes algo sobre él? ¿Sobre lo que nos pasó? Eduardo suspiró, sintiéndose culpable por no haberlo revelado antes. Sí, hay una deuda, pero no solo financiero. Mi familia tiene información sobre tu padre, algo que no te dijeron. Y ahora, lo que está en juego es mucho más que dinero. Te estoy diciendo esto porque no quiero que sigas siendo parte de algo que no puedes controlar yo también soy parte de esto, Isabel. La revelación dejó a Isabel en shock. Su mente empezó a correr en círculos, tratando de conectar las piezas de su vida con lo que Eduardo acababa de contarle. La historia de su padre, su llegada a este país, la lucha por sobrevivir. Todo esto había estado, de alguna manera, atado a una roja que no podía ver, una roja que incluía a la familia de Eduardo, y por ende, él mismo. ¿Qué significa todo esto, Eduardo? Preguntó finalmente, su voz temblorosa, pero decidida. ¿Por qué me lo dices ahora? Eduardo la miró intensamente, su rostro lleno de culpa y un arrepentimiento profundo. Porque ahora entiendo que lo que realmente importa no es la deuda. Es lo que tú y yo tenemos. Es lo que yo quiero ser. Y si te he herido con esto, lo lamento. No quería que tu vida se viera afectada por las decisiones que tomaron nuestros padres. Pero Isabel no podía quedarse allí. El dolor y la confusión la envolvían. Se levantó de la silla, sus manos temblando. Tu mundo, Eduardo, nunca será mi mundo. Y ahora sé que no sé nada de lo que realmente soy. Todo lo que pensaba que conocía sobre mi familia, sobre mi vida, todo se ha desmoronado. Con esos últimos, resonantes palabras, Isabel se dio vuelta y salió por la puerta, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos. Después de esa conversación, tanto Eduardo como Isabel quedaron atrapados en un torbellino de emociones y secretos que no habían pedido. Isabel decidió ir tras la verdad. Necesitaba entender lo que su padre había hecho, lo que realmente había sucedido con su familia, y por qué su destino estaba tan ligado al de Eduardo. Mientras tanto, Eduardo se enfrentaba a su propio dilema. ¿Había hecho lo correcto al revelarle a Isabel lo que sabía? En su intento de ser honesto, había abierto una herida en la que no sabía si podía sanar. La pregunta que ambos se hacían ahora era la misma: ¿podrían encontrar un camino juntos, a pesar de las sombras del pasado? Isabel no podía dejar de pensar en lo que Eduardo le había revelado. Su padre, aquel hombre que había trabajado arduamente para proveerles una vida mejor, estaba de alguna manera vinculado al pasado de la familia de Eduardo. La deuda, la desaparición arrepentida de su padre, todo eso parecía un rompecabezas que no lograba encajar. ¿Por qué no le habían contado nunca la verdad? En su mente, una pregunta se repetía una y otra vez: ¿qué tipo de deuda era esa realmente? Determinada a encontrar respuestas, Isabel decidió enfrentarse a un viejo conocido, uno que había sido cercano a su padre en los últimos años de su vida, Miguel, un hombre con el que su padre había trabajado antes de su desaparición. Isabel había oído rumores sobre él, sobre su conexión con el mundo oscuro de los negocios, pero nunca quiso creerlos. Ahora, sin embargo, sentía que solo él podía darle las respuestas que necesitaba. A la mañana siguiente, Isabel fue a buscar a Miguel. Se encontró con él en un café apartado de la ciudad, un lugar donde la luz era tenue y las mesas estaban separadas por cortinas pesadas. Cuando él la vio entrar,
Su rostro se endureció por un instante, pero luego, al reconocerla, su expresión se suavizó. Isabel, dijo con voz grave. Hace tiempo que no te veía. ¿Qué te trae por aquí? Necesito saber qué pasó con mi padre, respondió ella sin rodeos, mirando al hombre a los ojos. Necesito saber qué tipo de deuda tenía con la familia de Eduardo. ¿Por qué desapareció? ¿Qué me están ocultando? Miguel dejó su café a un lado, como si la conversación que estaban a punto de tener fuera más importante que cualquier otra cosa. Tu padre no te ha contado todo, ¿verdad?, dijo, su tono bajo. Es complicado, mucho más complicado de lo que piensas. La familia de Eduardo no solo tiene dinero, tienen influencia, Isabel. Y tu padre estaba involucrado en algo que ni él mismo comprendía del todo. Isabel frunció el ceño. ¿Involucrado en qué? Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera observando. Tu padre tenía una deuda con ellos, sí, pero no solo era financiera. La familia de Eduardo tiene lazos con ciertos grupos poderosos. Grupos que no juegan limpio. La deuda de tu padre era en realidad un trato que él ganó, algo que le ofrecieron un cambio de salvar su negocio, pero nunca pensó que el precio sería tan alto. Isabel tragó saliva. ¿Qué precio? ¿Qué le hicieron? Lo que no te han contado, continuó Miguel, es que tu padre, en su desesperación, recibió un trato con el padre de Eduardo, un trato que implicaba su implicación en actividades ilícitas. Negocios oscuros, Isabel. Y cuando intentó retirarse, ya era demasiado tarde. No pude liberarse de ellos. Y finalmente, desapareció. Nadie sabe si murió, si está escondido o si simplemente fue una víctima más. El aire en el café se volvió denso. Isabel sintió que el mundo se le venía abajo. Todo lo que había creído sobre su padre, sobre su vida, se desmoronaba. El hombre que había trabajado tan duro para darle una vida mejor había estado involucrado en un oscuro mundo de corrupción y crimen. Pero lo peor aún estaba por venir. Miguel hizo una pausa, mirando fijamente a Isabel. La familia de Eduardo, en particular su padre, nunca perdonó la traición de tu padre. ¿Y ahora? Eduardo está involucrado en ese mundo más de lo que imaginas. Si decides seguir buscando respuestas, Isabel, ten cuidado. Porque si ellos descubren que sabes demasiado, no solo tú estarás en peligro, sino también él. Isabel se quedó en silencio, las palabras de Miguel retumbando en su mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que Eduardo también estuviera atrapado en las garras de su propia familia, de un legado de corrupción y crímenes que él ni siquiera conoció? Esa noche, Isabel no pudo dormir. Todo lo que había descubierto sobre su padre, y lo que Miguel había insinuado sobre la familia de Eduardo, la mantenía en vilo. Se dio cuenta de que, al acercarse a Eduardo, también se había acercado a un peligro que no imaginaba. Pero no podía detenerse. Necesitaba saber la verdad, no solo sobre su padre, sino también sobre lo que realmente significaba su conexión con Eduardo. Al día siguiente, decidió confrontar a Eduardo de nuevo. Esta vez, no quería escuchar solo la versión de él sobre lo que había pasado. Necesitaba saber todo, sin filtros ni mentiras. Cuando llegó a la mansión, Eduardo la recibió con una expresión preocupada, como si supiera que algo no estaba bien. Isabel lo miró a los ojos, y sin más preámbulos, le lanzó la pregunta que había estado evitando. Eduardo, ¿qué me ocultando? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre mi padre? ¿Por qué tu familia tiene tanto poder estás sobre mi vida? Eduardo, al escuchar esas palabras, dio un paso atrás. Algo en su rostro cambió. Su mirada se tornó más seria, más distante. Isabel. Comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No me mientas más, insistió, su voz tensa. Sé lo que mi padre hizo, lo sé todo. Pero hay algo más que no entiendo. ¿Qué estás haciendo tú, Eduardo?
¿Estás involucrado en ese mundo oscuro? ¿Estás atrapado también? Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra algo interno. Finalmente, se acercó a Isabel, con una expresión de desesperación. Isabel, hay cosas que no entiendo, cosas que no quiero entender. Mi padre me ha criado en un mundo donde las reglas no son las que tú crees. Pero lo que más me duele es que no quiero que tú formes parte de esto, no quiero que tú sufras por mis errores, por los errores de mi familia. Isabel lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y amor. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados, Eduardo. No puedo ignorar lo que está pasando. Si tu familia está involucrada en todo esto, yo también tengo que luchar. Ya no solo por mí, sino por todo lo que representa. La verdad ya no estaba oculta. Ahora, tanto Isabel como Eduardo se enfrentaban a una encrucijada. En medio de un mundo lleno de mentiras, de deudas impagas y secretos oscuros, ambos sabían que sus vidas nunca serían las mismas. Pero, ¿podrían seguir adelante juntos? ¿O el pasado los había atrapado de tal manera que no había forma de escapar? Isabel y Eduardo se encontraron en una encrucijada. Los secretos del pasado habían salido a la luz, y aunque ambos querían seguir adelante, sabían que el peso de la verdad podría separarlos para siempre. La deuda de su padre, las sombras de la familia de Eduardo, y los oscuros lazos que los unían de manera inesperada, todo eso había desestabilizado su relación. Pero en lo más profundo de sus corazones, sabían que aún quedaba algo más fuerte que cualquier obstáculo, el amor y el deseo de ser mejores personas. Esa noche, después de una tensa conversación con su familia, Eduardo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Isabel, lo que mi familia hizo, lo que mi padre hizo, no tiene justificación, dijo Eduardo, su voz firme pero con una tristeza palpable. He estado buscando respuestas todo este tiempo, pero lo que descubrí es que no puedo cambiar el pasado. Sin embargo, puedo decidir qué hacer con mi futuro. Isabel lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que voy a dar la cara. Voy a confrontar a mi padre y a toda esa gente. Voy a liberar a mi familia de todo lo que nos ha atado a ese mundo. Ya no quiero vivir en las sombras. Y si eso significa perderlo todo, lo haré. Isabel sintió una mezcla de asombro y esperanza. Sabía que lo que Eduardo estaba a punto de hacer no sería fácil, pero también sabía que era el único camino hacia la verdadera libertad para ambos. El día siguiente, Eduardo se presentó ante su padre y la poderosa familia que controlaba las decisiones más oscuras. En un acto de valentía, le pidió a su padre que liberara a la familia de las influencias negativas que los habían mantenido atrapados durante años. Sabía que las repercusiones serían grandes, pero su determinación de seguir una vida honesta y alejada de las sombras del pasado era más fuerte que cualquier amenaza. Es hora de poner fin a todo esto, dijo con firmeza, mirando a su padre a los ojos. Y si tengo que sacrificar mi fortuna, mi apellido, y todo lo que creí que definía mi vida, lo haré. Lo único que quiero es estar libre de todo este caos. El padre de Eduardo, un hombre de gran poder pero ya desgastado por los años, lo miró en silencio durante largos minutos. Finalmente, sus ojos mostraron un rastro de arrepentimiento. Hijo, nunca imaginé que llegarías a este punto, dijo, su voz quebrada. Te hemos arrastrado a este mundo y es hora de que tomes tu propio camino. Te liberamos de nuestra carga. Era un golpe devastador para la familia de Eduardo, pero el primer paso hacia la redención. Con la ayuda de aliados inesperados, logró separar los negocios familiares de los oscuros lazos que los mantenían cautivos. En un par de semanas, la influencia de su familia sobre él se reduce significativamente. Después de enfrentar los fantasmas del pasado, Isabel y Eduardo comenzaron a reconstruir sus vidas. Isabel, al conocer la verdad detrás de la desaparición de su padre, entendió que su vida no debía definirse por lo que había sucedido en el pasado. Su padre había hecho lo que creía que era lo correcto en su momento,
pero ella tenía la oportunidad de tomar su propio destino en sus manos. Eduardo, por su parte, comenzó a vivir de manera más auténtica. Sin las sombras de la familia y el poder que lo habían dominado, se dio cuenta de que el verdadero valor de su vida no estaba en su fortuna, sino en las conexiones genuinas que podía construir, especialmente con Isabel. Ambos sabían que el camino no sería fácil. A pesar de las cicatrices del pasado, los dos se enfrentarán juntos al futuro. El amor entre ellos creció más fuerte con el tiempo, basado en la honestidad, el entendimiento mutuo y el compromiso de cambiar, no solo por ellos mismos, sino por los demás. Isabel, después de mucho tiempo, pudo dejar atrás el dolor de su origen y mirar al futuro con esperanza. Se inscribió en un programa de becas para estudiar y finalmente pudo abrir su propio negocio, una pequeña librería-cafetería que se convirtió en un refugio para muchas personas, un símbolo de su superación y resiliencia. Eduardo, ahora comprometido con proyectos sociales, trabajó junto a Isabel en iniciativas que ayudaban a comunidades marginadas. Utilizó su experiencia para apoyar a personas como Isabel, que no tenían acceso a recursos, pero sí a sueños y esperanzas. Finalmente, en una tarde tranquila, después de un largo día de trabajo, Eduardo e Isabel se encontraron en el pequeño jardín que Eduardo había comenzado a cuidar con ella. Entre risas y complicidad, Eduardo tomó la mano de Isabel. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa. «Creo que ahora, por fin, estamos construyendo algo real». Isabel lo miró y sonriendo con el corazón lleno de gratitud. «Sí, algo que es nuestro. No importa lo que vengamos, lo enfrentaremos juntos». Se abrazaron bajo la luz dorada del atardecer, dejando atrás todo lo que los había marcado, mientras caminaban hacia un futuro lleno de esperanza, libertad y amor. Habían sobrevivido a las sombras del pasado y ahora, finalmente, podía ver la luz. El tiempo pasó, pero la historia de Isabel y Eduardo se convirtió en un testimonio de redención, amor y valentía. A veces, los caminos más oscuros conducen a los destinos más brillantes, y a veces, los secretos más profundos se disipan con el simple acto de enfrentarlos y dejar que la verdad ilumine el camino.